Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Caminar por fe y no por vista es una invitación a vivir desde una dimensión que trasciende lo que nuestros ojos pueden percibir. Es aprender a confiar en lo que Dios está haciendo, incluso cuando no vemos nada moverse, incluso cuando el panorama parece incierto o cuando las circunstancias no coinciden con las promesas que llevamos en el corazón. La fe nos llama a avanzar cuando la lógica nos dice que esperemos, a creer cuando las emociones nos dicen que dudemos y a mantenernos firmes cuando todo alrededor parece temblar. Es un camino que no se recorre con la vista, sino con el corazón. Caminar por fe también implica soltar el control, implica reconocer que no siempre entenderemos los tiempos, los procesos o los silencios de Dios, pero aún así elegimos confiar. La fe no niega la realidad, pero tampoco se somete a ella. La fe mira más allá, se aferra a lo que Dios ha dicho, se sostiene en lo que Él es y encuentra paz incluso en medio de lo desconocido. Es un acto de valentía espiritual, dar un paso sin ver el suelo, sabiendo que Dios ya está ahí, sosteniéndonos antes de que nuestro pie toque la tierra. Hoy te invito a entrar en este episodio con un corazón dispuesto a dejarse guiar por esa fe que no depende de lo visible, sino de lo eterno, a permitir que Dios te enseñe a caminar con confianza, incluso cuando no entiendes el camino, a recordar que la fe no es un salto al vacío, sino un salto hacia los brazos de aquel que nunca falla. Bienvenida, bienvenido a este espacio donde juntos aprendemos a avanzar no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Actualmente vivimos rodeados de un sistema que nos enseña a confiar únicamente en lo que podemos ver, en lo que podemos medir o en lo que podemos comprobar. Desde pequeños aprendemos a depender de lo tangible, de lo inmediato, de lo que nuestros sentidos pueden validar. Pero la vida espiritual nos invita a un camino completamente distinto, un camino donde la confianza no se apoya en lo visible, sino en lo eterno. La palabra nos recuerda en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos y no por vista. Esta declaración no es solo una instrucción, es una invitación a vivir desde una dimensión más profunda, donde la certeza no nace de lo que vemos, sino de aquel que nunca falla. Caminar por fe significa avanzar aun cuando el panorama parece incierto, cuando las circunstancias no coinciden con las promesas que Dios ha puesto en nuestro corazón. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta convicción no nace de nuestras emociones, las cuales cambian constantemente, sino de la fidelidad de Dios que permanece para siempre. Él no improvisa, no se retracta, no cambia de opinión. Su palabra es firme y en ella encontramos la seguridad que nuestros ojos no pueden darnos. Cuando caminamos por vista, nos limitamos a lo que entendemos, a lo que podemos controlar, a lo que parece lógico. Pero cuando caminamos por fe, nos abrimos a lo que Dios puede hacer,
a lo que supera nuestra capacidad, a lo que trasciende nuestra lógica. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 9, nos recuerda que sus caminos son más altos que los nuestros. La fe nos invita a confiar en esa altura, en esa perspectiva divina que ve más allá de lo inmediato, más allá de lo que nuestros sentidos alcanzan, más allá de lo que nuestra mente puede comprender. Caminar por fe también implica aceptar que habrá momentos en los que no veremos nada, momentos de silencio, de espera, de incertidumbre. Pero esos momentos no son ausencia de Dios, son parte del proceso. En el libro de Salmos, número 46, versículo 10, nos dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud no es pasividad, es confianza profunda, es reconocer que aunque no vemos movimiento, Dios está obrando en lo invisible, preparando lo que aún no entendemos. La fe nos enseña a avanzar incluso cuando el corazón tiembla. No se trata de no sentir miedo, sino de no permitir que el miedo decida por nosotros. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, nos recuerda: Esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo. La valentía no nace de la vista, nace de la presencia de Dios. La fe no elimina el miedo, pero lo desplaza, porque nos recuerda que no caminamos en soledad. Caminar por fe es recordar que Dios ya está en el futuro que tememos. Él no solo conoce el camino, Él es el camino. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6 declara: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando caminamos con Él, no caminamos a ciegas, caminamos guiados por la luz de su verdad. La fe no es un salto al vacío, es un salto hacia los brazos de aquel que nunca falla. La fe también nos enseña a soltar el control, soltar la ansiedad, soltar la necesidad de tener todas las respuestas. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos invita a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Soltar no es perder, es confiar, es reconocer que Dios puede hacer infinitamente más con lo que entregamos que con lo que retenemos. Caminar por fe significa creer que Dios está obrando incluso cuando no vemos resultados, como el agricultor que siembra sin ver aún el fruto. Así nosotros sembramos obediencia, oración, servicio y esperanza. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, nos anima a no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. La fe entiende que el tiempo de Dios no es el nuestro, pero siempre es perfecto. La fe nos recuerda que no caminamos solos. Dios no nos envía al camino porque Él camina con nosotros. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8, dice: Jehová va delante de ti. Él no solo nos acompaña, Él nos precede. Va abriendo puertas, alineando tiempos, preparando encuentros, ordenando lo que aún no vemos. La fe nos permite descansar en esa certeza. Caminar por fe también implica recordar lo que Dios ya hizo. La memoria es combustible para la fe. En el libro de Salmos, número 77, versículo 11, nos dice: Me acordaré de las obras de Jehová. Cuando recordamos su fidelidad pasada, encontramos fuerza para confiar en su fidelidad presente. La fe se alimenta de memoria, de gratitud
y también de testimonio. La fe nos invita a ver con los ojos del Espíritu, a ver posibilidades donde otros ven imposibles, a ver propósito donde otros ven caos, a ver esperanza donde otros ven el final. En el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 18, habla de Abraham, quien creyó en esperanza contra toda esperanza. La fe no niega la realidad, pero tampoco se rinde ante ella. La fe va más allá todavía, porque caminar por fe no significa ignorar la realidad, sino interpretarla desde la perspectiva de Dios. Significa reconocer que lo visible no es lo definitivo. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18 nos recuerda que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. La fe nos conecta con esa eternidad, con esa dimensión donde Dios ya tiene todo bajo control. La fe también nos enseña a obedecer incluso cuando no entendemos. A veces Dios nos pide pasos que parecen ilógicos, pero su sabiduría supera la nuestra. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos invita a confiar en Él con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. La obediencia es la expresión más pura de la fe. Caminar por fe implica aceptar que habrá pruebas, pero esas pruebas no vienen para destruirnos, sino para fortalecernos. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3 dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La fe crece en el terreno de la adversidad, se fortalece en la resistencia y se purifica en el fuego. La fe nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas. Él no miente, no cambia y no se retracta. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, declara que Dios no es hombre para que mienta. Cuando Él habla, su palabra se cumple. La fe se sostiene en esa certeza, incluso cuando el tiempo parece largo. Caminar por fe también significa confiar en los tiempos de Dios. A veces queremos respuestas inmediatas, pero Dios trabaja en procesos. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, dice que Él hace todo hermoso en su tiempo. La fe nos enseña a esperar con esperanza, a confiar en que el tiempo de Dios siempre es perfecto. La fe nos invita a descansar, a dejar de luchar con nuestras fuerzas y permitir que Dios sea Dios. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, nos llama a venir para Él para encontrar descanso. La fe que descansa sabe en quién confía, porque descansar no es actividad, es rendición. Caminar por fe significa creer que aunque no vemos el final, Dios ya lo escribió, porque Él es el alfa y omega. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, nos recuerda que Él es el principio y el fin. Nada escapa de su control, nada lo sorprende, nada lo supera. La fe se apoya en su soberanía, porque la fe transforma nuestra manera de vivir, nos hace más valientes, más sensibles, más dependientes de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, está lleno de personas que caminaron por fe y cambiaron la historia. La fe no solo nos mueve, nos transforma, nos convierte en instrumentos de propósito. Hoy, mientras escuchas este episodio, Dios te invita a dar un paso más, un paso que no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Un paso que te recuerda que no estás en soledad,
que Él va contigo, que Él sostiene tu camino. Caminar por fe no es fácil, pero es el camino donde Dios se revela, donde su poder se manifiesta y donde su propósito se cumple. Y cuando eliges caminar por fe, descubres que lo invisible es más real que lo visible y que Dios siempre llega a tiempo. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este momento venimos delante de ti con un corazón que reconoce su fragilidad y su necesidad de tu guía. Sabemos que muchas veces hemos confiado más en lo que vemos que en lo que tú has dicho, más en nuestras emociones que en tu verdad, más en nuestras fuerzas que en tu fidelidad. Hoy te pedimos que renueves nuestra mirada interior, que nos enseñes a ver más allá de lo visible, a escuchar más allá del ruido, a confiar más allá de la incertidumbre, que cada paso que demos esté sostenido no por lo que entendemos, sino por la certeza de que tú eres un Dios que nunca falla, que nunca abandona, que nunca deja de obrar, incluso cuando nuestros ojos no perciben nada. Padre amado, te pedimos que fortalezcas nuestra fe en los momentos en que el camino se vuelve oscuro, cuando el silencio parece largo, cuando la espera se hace pesada. Danos la valentía para avanzar, aun cuando el miedo intenta detenernos, la sensibilidad para reconocer tu voz en medio de nuestras dudas y la humildad para soltar el control que tanto nos cuesta entregar, que podamos caminar confiando en que tú vas delante de nosotros, abriendo puertas, alineando tiempos, preparando encuentros y ordenando lo que aún no entendemos. Enséñanos a descansar en tu soberanía, a creer que tu tiempo es perfecto y a recordar que aunque no vemos el final, tú ya lo escribiste con amor. Y mientras seguimos avanzando en este camino de fe, te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestra luz, nuestro consuelo y nuestra fuerza diaria. Que nuestra vida sea un testimonio de confianza, de esperanza y de entrega total a tu voluntad. Que cada paso que demos revele que no caminamos por vista, sino por la certeza de que tú estás con nosotros, sosteniéndonos, guiándonos y transformándonos. Gracias, Señor, porque aun cuando no vemos, tú ves, aun cuando no entendemos, tú sabes, y aun cuando sentimos que no podemos, tú nos llevas en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.